El último M7C demostró ser muy competitivo en 1969. Bruce no ganó ninguna carrera, pero acabó entre los 5 primeros 8 veces y fue tercero en el campeonato. También ganó el título de Can-Am por segunda vez, con 6 victorias. Las otras 5 las ganó Hunt, en un año en que el equipo dominó por completo la categoría. En el año 1970, McLaren ya tenía una buena reputación. Había ganado en Fórmula 1 e era bicampeón de la Can-Am y probado en las carreras de IndyCars. Bruce incluso había hecho un prototipo de coche de carretera. El futuro era brillante y parecía que todo era posible bajo su liderazgo. También se habló que podría reducir su participación en la Fórmula 1. Sin embargo, con el nuevo M14A fue segundo, pese a salir 12º en el Jarama, antes de retirarse la que sería su última carrera, el Gran Premio de Mónaco. Con 32 años, McLaren se convirtió en uno de los mayores emprendedores del automovilismo, aunque esos días de felicidad se terminaron el 2 de junio de 1970. Bruce probó en Goodwood su M8D Can-Am y se salió de la pista debido al desprendimiento de una pieza de su auto. Se despistó y terminó chocando. Murió al instante por el impacto. Dejó atrás a Patty, su hija de 4 años, Amanda, y un equipo de competición completamente devastado. Quienes estuvieron cerca afirman que fue una persona humilde y lejos del glamour de la máxima, prefirió el bajo perfil, la humildad e irse a dormir temprano con Patty. Sería un desperdicio de vida no hacer nada con la capacidad de uno, porque siento que la vida se mide en logros, no solo en años, fue su frase más conocida. Fue genial trabajar con Bruce, recordó Chris Amon. Nunca sabías lo que iba a pensar al día siguiente. Tenías destellos de inspiración y cuando decidía algo no permitía que nada se interpusiese en su camino, agregó. Y a nivel personal, Bruce era un tipo maravilloso, el tipo de persona que nunca tenía malas palabras sobre nadie. Bruce fue capaz de reunir un buen equipo a su alrededor. Era una alineación muy joven y había algunas personas muy buenas allí, concluyó su compatriota. De cierto modo era relajado, pero en otro no lo era en absoluto. Tampoco era tímido, solo callado. Incluso eso no es 100% correcto, porque él no era ninguna de esas cosas, sino todas al mismo tiempo. Pero estaba muy decidido a que iba a hacer algo consigo mismo. Lo definió Tyler Alexander. Su sentido del humor era seco y agudo, y era parte importante de la atmósfera del equipo, afirmó Howden Gailin, otro de sus mecánicos. Lo que aprendí de Bruce es hacer lo que sea necesario sin excusas. Si te encuentras en un problema, lo más fácil es decir, podemos solucionarlo mañana. Esa no es la manera de hacerlo. Solucionémoslo ahora, esta noche. Era un líder fantástico. Si él hubiera venido al taller una mañana y hubiese dicho, bien muchachos, lo que vamos a hacer hoy es cruzar el Sahara, la mayoría de nosotros habría dicho sí. Está bien, Bruce, si eso es lo que crees que deberíamos hacer, eso es lo que haremos, añadió. Todo el ambiente del equipo McLaren era modesto e introvertido, podría ser divertido por dentro, pero no se proyectaba en absoluto hacia el exterior. Ese rasgo, que todavía se puede ver en McLaren hoy, provino en gran medida de Bruce, indicó Paul Basing, también uno de sus mecánicos. Tenía un exterior simpático, pero el ego estaba allí escondido. Podía sentir una aversión interna por las personas que estaban fuera del equipo, que sentía que no estaban a la altura, aunque nunca lo hubiesen sabido. Oh sí, los fuegos definitivamente ardían dentro de él. Tenía un carisma que mágicamente atraía a personas extraordinarias a su alrededor. McLaren tenía las personas más talentosas que he conocido por lejos, y Bruce las unió con una manera tranquila, lo definió Robin Herd. Él fue inspiración. Eso fue en parte porque era un tipo capaz y simpático, pero también porque estaría allí haciéndolo. Sería el último en irse. Su asociación con Teddy Mayer fue perfecta, porque él mismo era un tipo bastante especial y tenían esta cosa de policía bueno y policía malo. Bruce solía decir que era como los hermanos Kennedy, donde JFK era el líder sonriente y benigno, y detrás de escena estaba este otro hermano que era el hombre del hacha, subrayó. Después de visitar su fábrica, el periodista Charles Fox describió así la escena que presenció. Había esa espléndida sensación de muchachos disfrazados de hombres ocupados, en un pasatiempo disfrazado de trabajo. Bruce fue un pionero y fiel exponente de los garagistas, como se los denominó a los emprendedores que fundaron sus equipos de carrera en pequeños talleres
y varios de ellos los tuvieron en el mismo terreno de sus casas. De la nada construyó un imperio y sin ser un especialista de marketing, siempre entendió el negocio y se sentó en la mesa de los gigantes estadounidenses Ford y General Motors. Tras la pérdida de su líder, los muchachos quedaron a cargo de Teddy Mayer, su mano derecha. Después de la muerte de Bruce, creo que me volví más duro. Tuve que hacerlo para mantener el control, para asegurarme de que todos estábamos tirando en la misma dirección, reconoció el histórico team manager, al que entrado los años 80 lo reemplazó otro pilar histórico, Ron Dennis, a cargo del equipo en la época de Ayrton Senna y Alain Prost, y quien aceptó el pedido de oportunidad de un niño de 10 años llamado Lewis Hamilton. McLaren trascendió el deporte y se convirtió en una de las escuderías más ganadoras y emblemáticas de la Fórmula 1. Recién, años después, Mercedes lo alcanzó en el tercer puesto del Campeonato Mundial de Constructores con 8 títulos, detrás de Williams con 9 y Ferrari con 16. Logró 12 campeonatos mundiales de conductores y aún escolta a la escudería de Maranello. Tuvo pilotos de la talla de Emerson Fittipaldi, James Hunt, Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna, Mika Häkkinen, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Lewis Hamilton y Jenson Button. Hoy hay gente que puede no saber de automovilismo, pero sí sabe quién es McLaren. Bruce no llegó a ver toda la cosecha de gloria de su escudería, pero todo su esfuerzo en la siembra valió la pena, y otra de sus célebres frases resume su vida: hacer algo bien es tan valioso como morir tratando de hacerlo mejor.